La presentación del libro de nuestro profesor, nuestro gurú, Enrique Dans, Quique Dans, Todo va a cambiar. Como decano de esta Escuela de Dirección de Empresas, quería, en primer lugar, decir que nos sentimos orgullosos de tener a un profesor como Quique. También agradecerle que el jet lag que tengo, porque ayer volvía de México y no pude dormirme porque me leí el libro de un tirón primero para poder efectivamente decir cosas con sentido en esta presentación, pero luego porque habrán comprobado todos ustedes que es un libro que se lee con mucha facilidad por expertos no iniciados, todo tipo de personas. Es un libro que engancha desde el primer capítulo y es un libro además muy razonable, en el cual se justifican todos los argumentos de una manera muy consistente. Ustedes saben que Quique es una persona controvertida. El IE, en general, el IE Business School es cuna de disruptivos, de mavericks, de emprendedores, revolucionarios, visionarios, y por lo tanto el Quique encaja perfectamente en nuestra Escuela de Dirección de Empresas. Desde fuera a veces pues al profesor Dans se le ve como una persona efectivamente disruptiva, y en ese sentido yo a los que quizá hayan a veces sacado statements o argumentos fuera de contexto, que se suele producir con bastante frecuencia, no es lo mismo un post en un blog o una cita, un titular en un periódico, que leer un capítulo de un libro en el cual se explica la visión del futuro acerca del impacto de las tecnologías en el sector discográfico. No es lo mismo porque hay oportunidad para explicarlo con mucha más consistencia. Yo quería también en este acto de presentación del libro de Quique Dans tener una referencia especial a Susana, su mujer, y a Claudia, que han vivido pues con él gran parte de la andadura de su generación como académico y también de su ascenso hasta el estrellato como gurú. Primero en los años en California, en ese doctorado que en Los Ángeles yo me imagino que es más agradable que en Chicago, más que nada por el clima, por el entorno, pero en todo caso hacer un doctorado en los 4 años, como hizo Quique Dans, que es el periodo en principio mínimo, pues es todo un récord, que es algo que quiere conocer a una persona competente en una escuela de negocios como el Manchester, que es de las mejores del mundo. Quique Dans, como saben, es licenciado en Biología, en Ciencias Biológicas, luego hizo un MBA aquí en el Instituto de Empresa, continuó siendo profesor de Sistemas de Información. Tengo que decirles que con gran éxito desde el principio, antes de hacer el doctorado. Después se fue a hacer pues ese doctorado a Estados Unidos, a UCLA, volvió y ya trabajó como consultor, continuó como investigador, y en estos años desde su doctorado, pues muchos de vosotros le habéis seguido a través de múltiples iniciativas. Actualmente es una de las personas más conocidas y más reconocidas en la red, como bloguero, como opinion maker, como persona que influye no solamente ya en el estado de opinión acerca de las tecnologías, sino yo me atrevería a decir que incluso hasta en la legislación de los países acerca de este tipo de temas. Quería también aprovechar para hacer una referencia a José Mario Álvarez de Novales, porque Quique se refiere a él en el prólogo, y José Mario Álvarez de Novales, que nos dejó hace un tiempo, sí que es una de las personas que más influencia ha tenido en esta escuela de dirección de empresas y en muchos de nosotros. Yo creo que todos recordamos con emoción a José Mario, aquella persona que, en fin, dejó una impronta muy importante en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra visión disruptiva del mundo, en nuestro espíritu emprendedor e innovador. Y ya voy a entrar quizá en 2 o 3 ideas del libro que no quiero destripar porque vale la pena leerlo, y como les decía antes, se lee de manera muy fácil, muy rápidamente. En primer lugar, me gusta el título, Todo va a cambiar. Es un título que además encaja muy bien en la filosofía de esta Escuela de Dirección de Empresas, donde yo creo que desde el primer día de clase en casi todos los másters se intenta comunicar a los alumnos que efectivamente todo va a cambiar, que el cambio es parte de la vida social, es parte de nuestro entorno. Y yo creo que Quique explica muy bien cómo todo, con independencia de las fuerzas o de los obstáculos que se puedan interponer, quizás la tesis fundamental del libro, a pesar de las barreras legales, a pesar de los problemas que se puedan plantear al desarrollo de las tecnologías, a la fuerza de la innovación humana,
todo va a cambiar de manera inevitable. Quique piensa, y esta es una analogía no sé si es muy ajustada, piensa que la red es como la Biblioteca Nacional. De ahí entras y te puedes descargar pues, todo lo que ves, tú puedes pedir cualquier tipo de contenidos porque está disponible, porque tecnológicamente es posible efectivamente descargarte esos contenidos. Y yo creo que esa tesis es muy razonable y muy consistente y además nos tranquiliza las conciencias a muchas personas que efectivamente pensamos que la red es como la Biblioteca Nacional. En todo caso, posiblemente lo que haga falta, aunque Quique defiende pues, un modelo muy innovador, posiblemente se está anticipando varios años a lo que va a suceder en la vida real. Quizá lo que haya que plantear de manera transitoria, y esta ya es una opinión personal, no es lo que diga el autor, no es lo que dice el autor, algún tipo de compromiso de transitoriedad, pues como me imagino que está haciendo el gobierno actualmente a la hora de no prohibir el tabaco en los restaurantes en todo el país porque se hundiría el negocio de la restauración. Posiblemente hace falta de manera transitoria llegar a algún tipo de compromiso, aunque yo estoy de acuerdo con el autor en que posiblemente lo que va a suceder en el medio, en el largo plazo, es lo que él ve, su visión que plasma en el libro. También coincido con él en esa actitud que deberían tener los padres respecto de los hijos. Él explica que Internet, y toda una cita que me hizo mucha gracia, vivimos malos tiempos para las cigüeñas transportistas. Es decir, Internet la gran ventaja es que va a abrir los ojos, abre los ojos de mucha gente, también la de nuestros hijos, y el autor lo que sostiene es que los niños, cuanta más tecnología, mejor. Lógicamente, como sucede con cualquier proceso de iniciación o de educación, el papel de los padres es fundamental, pero ese papel es de guía, no es de prohibición, no es de filtrar, no es de impedir el acceso al conocimiento, a conocer mejor el mundo. Por lo tanto, yo coincido con él en que cuanta más tecnología mejor, eso no quita lógicamente para que los padres intenten educar en el sentido más genuino de la palabra. Yo si acaso, y por eso pienso que este libro va a tener secuelas, o va a tener, por supuesto, muchas ediciones posteriores, pero creo que el libro que ya plasma una visión de futuro, echo de menos si acaso una visión del autor sobre lo que va a ser la educación en el futuro, porque el autor habla de distintos sectores, a mí me consta que él tiene su opinión acerca de cómo afecta la tecnología a la educación y al oficio de educador, y echo de menos porque él ha sido de alguna manera en los últimos años también una persona que a mí me ha abierto los ojos para ser bloguero, para entrar en distintas iniciativas, estar en Twitter, estar en distintos sitios y también tomar decisiones importantes de tecnología en el IE. Por lo tanto, quería aprovechar también este momento para agradecérselo, pero también pedirle que quizá en una futura aportación intelectual nos proporcione también su visión sobre lo que va a ser el mundo de la educación en el futuro. Y yo no quiero consumir más tiempo porque lo que seguro que nos interesa es escuchar al autor y a las personas que nos acompañan hoy aquí en el panel. Quería agradecer la presencia de Javier Rodríguez Zapatero, director general CEO de Google aquí en España, y también de Roger Domingo, el editor de Deusto. Agradecerle también que haya publicado este libro y felicitarle porque va a ser un gran éxito, ya lo verá. Agradecerle también la presencia aquí esta tarde. Y sin más, yo lo que ahora hago es pasar los trastos a Quique, que va a moderar el resto de la sesión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Santiago, por intentar que aprendiese cómo se debe comportar uno cuando alguien está diciendo ese tipo de cosas sobre mí. La verdad es que no sabía ni a dónde mirar. Muchísimas gracias por la presentación también. Vamos a hacerlo al siguiente orden. Le paso la palabra ahora a Roger. Roger es mi editor, con el que he disfrutado un montón escribiendo el libro, ahora os cuento, tanto me toque a mí. Y después, Javier, que además de amigo, pues tuvo la oportunidad y le pedí que se leyese alguno de los capítulos antes de la publicación y ahora pues, ha tenido el detallazo de venirse a comentar. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Yo quería agradecer en nombre del Grupo Planeta de Ediciones Deusto al Instituto de la Empresa que nos haya brindado la posibilidad de presentarle aquí el libro de Enrique. Y voy a hablar un poquito del libro, porque lo hará Javier y luego lo hará Enrique, y un poquito de Enrique porque ya lo conoces todo, ¿no? Pero sí que voy a contar un par de cosas
que fueran las dos cosas que me dijo Enrique cuando empezamos a hablar de publicar un libro juntos, ¿no? Primero me dijo, vale, pero ten presente que me vas a tener que perseguir. Mucho. Tengo mucho trabajo, tengo mucho lío y me tendrás que perseguir. Lo cierto es que no he tenido que perseguir, no sé. Ha sido un autor modelo, ha cumplido los calendarios a rajatabla y ha sido un auténtico placer trabajar con él. De hecho, si todos los autores cumplieran los calendarios tal como los ha cumplido Enrique, yo probablemente me hubiera tenido bastante menos canas. Y puedo aseguraros que Enrique me ha contribuido en absoluto a la profusión creciente de las mismas. Ha cumplido a rajatabla, nos hemos entendido muy bien. Además, el proceso de organización del libro fue muy abierto, fue muy transparente, fue un gusto, porque lo primero que hizo Enrique fue abrir un Google Docs, un documento en la nube, evidentemente, y él iba escribiendo capítulos y a medida que los iba escribiendo, los iba compartiendo conmigo, con lo cual yo podía ir siguiendo el proceso de redacción del libro. Y a medida que me daba acceso al capítulo en cuestión, pues lo íbamos comentando. Y eso ha sido desde julio, desde que pusiste, hasta mediados de diciembre, que es cuando ya se entregó el manuscrito definitivo. Han sido 6 meses fantásticos y yo creo que igual he aprendido muchísimo, además de haberme lo pasado muy bien, y ha sido un auténtico gustazo. La segunda cosa importante que me dijo fue, vale, pero debería ser en copyright. Eso, no creaba un problema, pero sí que creaba una duda en el grupo. ¿Por qué? Francamente, única y exclusivamente por desconocimiento. Una cosa neta, que puede ser que cambie ciertas cosas y por tanto, una decisión arriesgada. Tuvimos un debate interno en el planeta y decidimos hacerlo. Decidimos hacerlo básicamente por 2 razones. En primer lugar, porque creíamos que era hora, que había llegado el momento de hacer un primer experimento y de probarlo. Y en segundo lugar, porque el libro que íbamos a hacerlo era el libro de Enrique. Y creíamos que no encontraríamos ningún libro mejor para hacerlo por primera vez que el libro de Enrique. Habíamos hecho, nosotros que antes había hecho alguna edición en Creative Commons, pero solo en la parte de edición digital, no en la parte de papel. Y en cualquier caso, nunca se había hecho un lanzamiento comercial a gran escala, en una de las apuestas del grupo para marzo. No es casual que se publique en marzo, porque marzo es, como sabéis, el mes anterior a abril, que es cuando está el día libre. Después de los grandes lanzamientos editoriales se publican siempre en marzo, que es cuando empieza la carrera para San Jordi en Cataluña, y el día del libro en el resto de España. Con lo cual, como apuesta a sacar los Creative Commons, pues era una persona arreglada. En cualquier caso, estamos muy contentos de haberlo hecho, creíamos que era el momento. Y no voy a contar exactamente, voy a contar muy brevemente sin extenderme, de hecho, Enrique cuenta exactamente qué es la licencia Creative Commons y qué significa, pero sí voy a hacer una pincelada simplemente porque últimamente mucha gente que me lo pregunta, periodistas, amigos, conocidos, a ver, ¿qué significa exactamente Creative Commons? A efectos de ventas para la editorial, evidentemente, pues, razón de ser, para la editorial no afecta o no debería afectar. Es decir, el libro, en lugar de haberlo hecho con copyright, como tradicionalmente se hace en los libros, o en Creative Commons, no afecta a la venta. Vamos a vender el mismo número de ejemplares en una licencia o en otra. ¿Por qué? Porque la capacidad de explotación comercial de la obra sigue siendo el planeta. No hay diferencia entre el copyright y la licencia Creative Commons en lo que se refiere a la explotación comercial del contenido. Lo que sí cambia es la utilización que el lector pueda hacer de ese contenido. Es decir, en el caso del copyright, una persona que tenga el libro, tenga acceso al libro, no puede, tiene derecho a cita, evidentemente, pero no puede utilizar el contenido libremente. Todos habéis leído mil veces la frase de queda rigurosamente prohibida la copia, la distribución, etc., ¿no? Es decir, por ejemplo, un profesor de universidad, una escuela de negocios o una escuela inglesa, si en un momento dado decide hacer fotocopias de 3 capítulos del libro para dárselos a los alumnos, lo que hace es pedir autorización a la editorial. De la editorial estamos últimamente recibiendo peticiones de autorización de reproducción para que se pueda utilizar el contenido. Bien, ¿qué
esto es lo que la licencia Creative Commons cambia significativamente, porque con esa licencia ya no hace falta pedir permiso. El usuario es libre de utilizar el contenido como mejor le convenga, con una única condición o un único requerimiento, y es que cite la fuente. Con ese libro la persona puede utilizar el contenido siempre y cuando no tiene que pedir permiso, el libro lo sabe como diga, pero simplemente tiene que usar la fuente. Bien, ahora mismo, digamos que yo creo que no vemos el cambio de lo que significa que el libro esté en CC, en Creative Commons. Pero seguramente dentro de 10-15 años, cuando, si no todos, una buena parte de los libros estén hechos en Creative Commons, miraremos atrás y diremos, oye, ¿cuál fue el primero? Y diremos, fue el de Integrales. Ahora es un cambio imperceptible, no tangible, pero que dentro de unos años sí que tendrá su repercusión. Dicho esto, otra cosita que quería comentar también muy brevemente es el tema del libro electrónico, porque también hoy me han preguntado mucha gente y creo que hay cierto interés en conocer qué estamos haciendo con el libro electrónico. Bien, hoy publicamos el libro en papel y al mismo tiempo publicamos una versión para iPhone. Todo aquel que tenga un iPhone o un iPod Touch se puede descargar una aplicación que le permite leer el libro. Porque es una aplicación como cualquier otra aplicación del iPhone, como la del País, Cinturía, el Mapa, el Tech, ¿no? Simplemente tienes que ir al Apple Store, te descargas la aplicación, se instala automáticamente en el iPhone y es una aplicación pues, que te permite cambiar el tipo de letra, la fuente, la pantalla blanca, negra, etc. Y te permite pues, leer el libro con toda naturalidad. Es para leerse un tirón, hombre. Yo no le recomiendo a nadie que se lea el libro de Enrique de un tirón en el iPhone. A lo mejor que se compre la versión que va a ser una vez. Pero sí que está bien para tenerlo, para cuando haces viajes o tienes un puente aéreo o un ave, es para leerse un capítulo aquí, un capítulo allá. Es un poco anterior. En ese caso sí que va bien. Puede estar media hora, no cansa, media hora se puede aceptar. Esa será la versión para el iPhone. Se publicó ayer. De hecho, hoy a media tarde estaba ya la número 16 en el ranking de aplicaciones de iTunes. Entonces está leyendo muy bien. Luego en mayo vamos a publicar la edición electrónica en formato EPUB, que es el formato estándar en edición digital. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Ha habido personas que han dicho, no lo hacéis porque creéis que canibaliza ventas y tal. No hacemos el tema. Es cierto que hay editoriales en Estados Unidos que están retrasando la publicación de la versión electrónica para potenciar la del papel. En nuestro caso no ha sido así, simplemente porque el Grupo Planeta, junto con otros sellos y otras empresas editoriales, empiezan a publicar libros electrónicos en mayo. Y no podemos, vamos todos a una, no podemos hacer uno antes que... Igual en mayo estará disponible en versión en formato iPad y podrá comprarse pues, en todas las tiendas o librerías online como Casa del Libro, Mac, etc. Además de la versión iPad, pues evidentemente estará disponible en Libro, etc. En cualquier caso, todo cambiará, todo llegará. Y nada, muchas gracias. Le doy la palabra a Javier. Muchas gracias, Miguel. Adelante. Bueno, Pues todo mío. Bueno, a ver, ¿funciona o no? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues en primer lugar, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para presentar tu libro. Jamás pensé que ibas a escribir un libro, pero efectivamente, en un mundo en el que todo va a cambiar, resulta que posiblemente la persona que más se sigue en el mundo de la sociedad de información, hay otros también muy seguidos, pero de los más seguidos en el mundo de la nueva sociedad de información, ahora resulta que escribe un libro y con gran éxito. Para mí es un placer estar aquí por un doble motivo. El primero es que creo que Enrique es uno de estos profesores que para alguien como yo, que soy hijo de catedrático y profesor también en mis ratos libres, que son pocos los que me quedan, si el día de mañana fuese profesor, querría ser como Enrique. Querría ser como Enrique porque es uno de estos profesores que es mucho más que un profesor. Es un profesor que no está en el aula, que está mucho tiempo fuera del aula, que intenta entender el mundo que le rodea, desgranarlo, entenderlo, y una vez entendido y desgranado se lo lleva al aula para que el alumno lo pueda entender. Claro, si pensamos en que desgraciadamente no todos los profesores son así,
Si tuviéramos solamente el 10% de los profesores que hiciesen esto, que fuesen unos filósofos modernos de verdad, que entendiesen el porqué de las cosas, posiblemente no estaríamos hablando de modelo productivo, porque tendríamos una sociedad mucho más preparada y mucho más dispuesta a aceptar y a abrazar los cambios que nos van a venir. Enrique, además, yo tengo que decir que llevo 10 años en este mundo de Internet y lo reconozco públicamente. Cuando tengo una duda del porqué de las cosas, suelo ir a su blog a enterarme. Lo leo y digo, joder, pues era esto, qué sencillo, porque lo pone de manera muy fácil, muy comprensible y muy accesible para todos. Y la verdad es que no es un tema tan sencillo. Y Enrique, en este sentido, yo creo que además hace falta pensamiento disruptivo en esta sociedad, y Enrique es alguien que sabe provocar desde todos los puntos de vista. Y además es una persona que consigue que en un todo tan complejo como es la sociedad de la información, las partes queden perfectamente unidas. Para mí es normalmente un placer. Además, yo creo, Enrique, que tenemos, aparte de que nos gusta mucho Internet y lo que está pasando con esta revolución digital, tenemos algunas cosillas en común que he descubierto leyendo tu libro. Y es que nos compramos el primer ordenador casi porque nuestros padres, a mí en mi caso fue mi padre, te gano porque tu ordenador lo compraste en el año 86, fue un IBM, no me acuerdo cuál de ellos, el modelo, el portable. Y yo me compré un ZX Spectrum en el año 82 en Inglaterra, que eso éramos pocos los que lo teníamos, con 48K. Y luego en el 87 me compré un Personal Assistant 2 que cuando lo utilizaba en la facultad la gente me decía que estaba loco, y la primera vez que entré a trabajar en Procter utilizaba ordenador para hacer presentaciones a clientes y pensaban todos también que estaba loco, pero bueno, me gustaba ese mundo de los ordenadores y lo seguía con gusto. Eso también lo tenemos en común. Pero en segundo lugar decía que es un placer por quién es Enrique, que creo que es alguien que todos conocemos bien, aquí hay muchos amigos suyos. Pero en segundo lugar porque el libro que he tenido el placer de leer, y esto os prometo que no llevo comisión, creo que hay que comprarlo o leerlo, por lo menos, porque él bien dice en el libro que a partir de mañana va a estar en la red, disponible y accesible, porque sabéis lo que piensa sobre la propiedad intelectual, y como su editor ha dicho, esto ha debido escocer cuando al principio se planteó ponerlo en Creative Commons, ¿no? Pero la realidad es que es un libro que si tenéis que leerlo por una razón, porque si estáis aquí, de alguna manera, creo que sois conscientes ya de que estamos en un profundo cambio, en un cambio de época, y este libro yo creo que os permite, a mí me ha permitido, bueno, yo creo que algo entendía, ¿no? Pero a mucha gente le va a permitir entender qué es lo que está pasando en esta gran revolución digital. Yo creo que Enrique aborda todos los aspectos, desde el por qué estamos en este cambio, en esta revolución, qué es lo que ha pasado con la tecnología para que desde que se origina Internet hasta nuestros días todo cambie tanto, y la verdad es que está muy claro que la tecnología, hay detrás de la cortina algo que está pasando, de lo que no somos conscientes y que está provocando un cambio inmenso en todos nosotros. En este momento, me hace mucha gracia, Enrique, también cuando dices que está provocando cambios en las personas. Haces referencia a cómo el hombre y la humanidad ha estado alienada, porque alineada no ha estado nunca, pero alienada sí que ha estado desde finales del siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial y la estandarización de procesos productivos. Nos hemos vuelto todos un poco borregos, y Enrique me encanta cómo presenta el hecho de que esta revolución digital está afectándonos como personas de tal manera que por primera vez como personas cogemos protagonismo. Esta revolución es una revolución que está cambiando, si lo pensamos abiertamente, nuestra capacidad de acceso a una información que hasta hace muy poco tiempo era el poder de unos pocos y ahora es el bien de unos muchos. La información que crece cada vez más deprisa y cada vez más digitalizada. Está cambiando la forma en la que nos comunicamos, está cambiando la forma en la que socializamos. No hace mucho tiempo yo escuchaba que Internet iba a acabar radicalmente con las relaciones sociales, que iba a convertirnos en frikis del ordenador, encerrados en nuestro, también lo comentas en el libro, en nuestro propio dormitorio, con nuestro pijama, sin afeitarnos, y prisioneros de nuestro entorno reducido, y resulta que Internet se está convirtiendo, sin saber cómo, muchos de nosotros, en el mayor factor de enriquecimiento de las relaciones sociales. No conocíamos hace 5 años la palabra Facebook,
no conocíamos hace 3 años la palabra 20 y ahora resulta, según dicen los de 20, que vende muy bien, que el 85% de los españoles entre 14 y 17 años están en 20. La realidad es que se están enriqueciendo las relaciones sociales y está cambiando también la forma en la que transaccionamos. Esto es el único punto que me hubiera gustado ver en tu libro. Porque Enrique habla mucho de cómo Internet está cambiando modelos de negocio. Y aquí podríamos hablar largo y tendido, lo que pasa es que por representar a la compañía que represento me voy a morder la lengua. Pero la realidad es que, aparte de todo lo que comenta, Enrique toca temas como propiedad intelectual y los aborda de manera disruptiva. Toca temas tan interesantes como la neutralidad en las redes, algo tan de moda, que para el que no lo entienda es muy sencillo. Internet nace libre, con la, digamos, imposibilidad de que las dueñas del canuto, las empresas de telecomunicaciones, decidan qué contenido tiene que ir o no al usuario final, y esto, bajo mi punto de vista, ha sido posiblemente la razón que ha traído tanta innovación en tan poco tiempo en los últimos 15 años. Hoy se está debatiendo el futuro de Internet, y Enrique aborda este tema, yo creo que con mucho éxito, con lo cual no voy a decir lo que pienso. Aborda factores como la resistencia al cambio. A nadie le gusta cambiar. Y efectivamente aquí el subtítulo es adaptarse o desaparecer. Más que nunca ahora, diría yo. Porque esto no es un todo va a cambiar, esto es un cambio de época. Estamos posiblemente, igual que en el siglo, tú comentabas en el siglo XVIII y XIX, hubo un cambio en las relaciones sociales, en los poderes políticos y en los poderes económicos. Esto está pasando en este momento y posiblemente no nos estemos dando cuenta. Como en toda revolución, hay cadáveres. Como en toda revolución, hay gente que se adapta, gente que nace en ella, gente que la abraza y gente que acaba al final viendo los beneficios. Me ha gustado mucho el libro, Enrique, de verdad, me ha gustado mucho, es ameno, es divertido, lo he leído en 2 sentadas, básicamente, y me gustaría terminar diciendo que Enrique empieza en su introducción proponiendo un contrato al lector, que textualmente, eso sí lo voy a leer, yo escribo siempre todo, luego nunca lo leo, y luego suelto lo que me sale por aquí, por la boca, ¿no? Pero esto sí lo voy a leer porque quiero citarlo textualmente. Él propone el contrato al lector, que es intentar aportar, o él pretende, con este libro, intentar aportar ideas e interpretaciones para estructurar el sentido común sobre un campo de actuación nuevo, un campo en el que se ponga como se ponga, le tocará moverse. Él comenta que es en el fondo una compilación de todas sus publicaciones en su blog. Yo creo que este contrato que propones al lector, Enrique, está más que superado. Muchas gracias por tu contribución. Muchísimas gracias, Javier. Ya sabéis que yo no soy sentado, no soy capaz. Esa conexión extraña entre el riego cerebral y las piernas, ¿no? Entonces yo me perdonaréis que me levante y hable dando un paseíto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que se pone uno nervioso. Igual tiene su gracia, porque ponerte nervioso en estos casos, ten en cuenta que te dedicas a eso, te dedicas a hablar en situaciones parecidas a esta, muchas veces con auditorios pues, más grandes, más pequeños, más presionantes, o tal. Pues, no sé, tiene su aquel. Descubrir que uno se puede poner nervioso con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no habíamos hablado prácticamente ninguno de los que estamos en la mesa de lo que íbamos a decir. No habíamos... y ha habido algunos solapes que me han gustado muchísimo y que me han llamado muchísimo la atención. De hecho, primero ha sido con Santiago. Santiago, además de mi decano, es un amigo y una persona con la que he disfrutado muchísimo de un montón de cosas. Mi relación con Santiago empezó, hicimos el máster en el mismo año. Hicimos el máster de azul. Llevamos un montón de años, no sé, 21, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión pues ver cómo hemos ido aprendiendo muchísimas cosas de él y en algunos casos he visto cómo podía ir adoptando modestamente algunas cositas que creo que puedo tener haber tenido algún pequeño papel al sugerir, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, como os decía, el hecho de que me han dicho que si me paso esta columna me salgo de la cámara, perdón, cámara, o me escondo detrás de la columna. El hecho de que empezásemos prácticamente igual, el hecho de que empezásemos retrotrayéndonos al origen de por qué hoy hay un libro encima de esa mesa y un profesor paseando por aquí, ¿no? Y la razón es esa, la razón es José Mario. José Mario fue la persona que
en su momento pues me convenció, realmente me tuvo que convencer para venir aquí, después de haberme dado clase, después de haberse dado cuenta de una serie de cosas que ni yo mismo sabía. Yo terminé la carrera, muchos de mis compañeros se iban a hacer el curso de adaptación pedagógica este que se hacía al terminar la carrera. Yo dije que aquello de dar clase era un rollo, que no me prestaban aquello, no quería hacer cosas, ¿no? Vine aquí y bueno, pues resultó que José Mario vio algo, se dio cuenta de que, bueno, que yo en su clase de informática, que se daba entonces, yo me hacía cargo de la mitad para atrás de la clase y le sacaba cierto trabajo, y además parece ser que no sé, lo que dijo él es que no hablaba raro, y que como no hablaba raro podía explicar este tipo de cosas sin que la gente pues le entrase en calambre, ¿no? Y nada, entonces empezó por ahí, y la verdad es que en la conversación que tuvimos en su despacho, poco más o menos que aquello era, pero José Mario, esto va a ser muy aburrido, pero esto de la clase, pero no sé qué, tal, y llegó incluso a decirme, oye, pero pruébalo, si está muy bien pagado. Puede ser interesante y tal. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que me animé, y animándome, pues aquí estamos, ¿no? De ahí a donde pasamos, pues de José Mario pasamos evidentemente a ahí, eso es la vista del instituto desde la ventana de mi despacho. Tan es la vista del instituto desde la ventana de mi despacho que acabo de hacer una foto hace un rato, vamos. Anocheciese, esa ramita de árbol de ahí es la que no me deja ver el edificio completo, ¿no? Pero queda muy bucólico, ¿verdad? Sobre todo con gallego, me hago en primavera y tal, ver eso verde, pues me parece que el instituto es un sitio donde de verdad me he sentido apoyadísimo, completamente apoyado en todo momento para hacer un montón de cosas que a veces se veía claramente por dónde iban y otras veces pues supongo que han sido de alguna manera un auto de fe, no sé, pero la verdad es que me he sentido perfectamente apoyado en todo momento, he sentido que aquí podía hacer, que puedo seguir haciendo un montón de cosas que a lo mejor en otras instituciones sería mucho más complicado, y además no solo me he sentido apoyado, me he sentido defendido. Este caballero sabe las presiones que de vez en cuando llegan en función de cosas que digo o escribo, y por las cuales estoy enormemente agradecido pues, por esa defensa que te ha tocado hacer alguna vez. Muchísimas gracias. Más cuestiones, pues creo que dentro del capítulo de agradecimientos, como veis, no, he decidido no hablaros del libro, he decidido hablaros de la intrahistoria, ¿no? Dentro de ese capítulo, pues me toca lógicamente agradecerle a una persona, está aquí sentadita, que bueno, que llevo más años con ella que sin ella realmente, y que bueno, sobre todo lo interesante que es, pues que comparte muchísimas de mis pasiones conmigo. Bueno, decías que tú te habías comprado un Spectrum en Londres, ¿no? En Londres, ella tuvo un ZX 81. Tenía un K de memoria, un K, anda por casa de su madre todavía, ¿no? Es así, con ese tamaño y teclado de film, de verdad es para verlo, o sea, un K de memoria, ¿no? Entonces pues lleva compartiendo conmigo todo desde hace muchísimo tiempo, ahora es además mi jefa, me organiza la vida, se encarga de que vaya, de que llegue a los sitios, de que esté en todas partes y que pueda dar las conferencias de una manera decente sin quedar mal con media humanidad, ¿no? Y por supuesto, también sentadita aquí delante y me va a asesinar en cuanto vea que he puesto esta foto, pues es la niña de la que aprendo un montón de cosas y que sin ella pues un libro como este sería imposible, porque hay muchas cosas que te pongas como te pongas, no entiendes. Necesitas estar en esa generación. Entonces cuando empezó a utilizar cada vez más cosas y empezó a compartir la pasión por estos temas con nosotros, pues la verdad es que, entre otras cosas, pues me vino muy bien. Porque de repente tenía un laboratorio en el que mirar, podía ver cosas, ¿no? Y bueno, creo que tenemos una relación en la cual el hecho de que cuando ella hace cosas en internet su padre esté muchas veces colgado de su hombro como si fuera un loro, pues le resulta mínimamente aceptable. Me echó de su círculo de contactos en Twenty, explicándome perfectamente que no podía estar interactuando con todos sus amigos y con su padre en la esquina de la derecha como si fuera ahí un show de qué haces y con quién hablas, ¿no? Pero la verdad es que esto contribuye a que entiendas estas cosas, ¿no? Yo no podría entender una cosa como Twenty si lo intentase con el Twenty. Me parecería algo, mi experiencia sería completamente diferente. Necesito esa experiencia para poder hablar y para poder contar de qué va esto, ¿no? En este capítulo también tengo que citar, pues lógicamente, el blog. El blog desde 2003 se convirtió en el sitio donde
Pues hacía un montón de pruebas, donde jugaba con cosas, donde planteaba temas cuando estaban sin cocinar todavía, donde pues, me empecé a dar cuenta de que yo decía algo y venía gente que muchas veces sabía mucho más que yo y me enriquecía un montón. A veces simplemente las reacciones me enriquecían, el ver esas reacciones. Otras veces era pues la argumentación. Hay comentaristas en el blog que de verdad no son. Es que muchos de sus comentarios a veces los coge, los pega en otro sitio y se viene un blog fantástico. Estoy encantado. Y la comunidad en ese sentido se alimenta muy bien, se mantiene muy bien y estoy encantado con cómo va. O sea, es un verdadero respaldo. Muchas de las cosas que hay en el blog nacieron en su momento en los comentarios, otras nacieron en clase. Muchas de las clases que tengo aquí, en muchos grupos, a lo largo de grupos de diferentes edades y experiencias, que la verdad pues, también se aprende muchísimo. Es un lujo poder escribir un libro después de haber estado peloteando las ideas con un montón de gente, en diferentes formatos y diferentes posibilidades, ¿no? Llegamos a esto, ¿no? Después de mucho elucubrar y mucho de revueltas, 2 años, más o menos hace 2 años o 2 años y medio, publico una entrada en la que digo, en el blog, en la que digo, creo que me interesaría escribir un libro. Me parecía simplemente un buen movimiento de carrera, una cosa que podía estar bien, que podía pues, moverme por el mundo en plan, che, he escrito un libro. No, es simplemente que tal, ¿no? Que escrito un libro. Y quedaba bien. Muy bien, dada mi proverbial forma de trabajar, pues efectivamente aquello se quedó en una entrada que hace 2 años decía que quería escribir un libro. Nada más, no más movimiento. De vez en cuando pasaba por mi imaginación, pero como había que bloguear, que dar clase, que escribir un programa, que no sé qué tal, pues ahí se quedaba. Entonces, ¿quién tiene gran parte del mérito del libro? Pues espera a ver. Yo de repente, después de haber interactuado un par de veces en algunas cosas a través del blog, en los comentarios del blog, de proponerme un día, oye, ¿por qué ya que estamos editando ese libro del que tanto hablas, el Club y Manifesto, ¿por qué ya que lo estamos editando nosotros, traduciendo nosotros al castellano, no regalas unos cuantos en tu blog? Y yo, encantado. Muy bien, se agotó tan rápido que yo, ¿no? Pero sobre todo me llamó la atención una cosa. A lo largo del hilo de comentarios había, como siempre en todo hilo de comentarios, gente que decía de todo. Algunos que directamente se ponían a insultar a la editorial porque resulta que, claro, habían dicho que era gratis, pero había un coste de unos gastos de envío. ¡Qué horror! Digo, alguien tiene que llevar las cosas de un sitio a otro. Pero había gente que le llamaba la atención porque, uy, qué caro es mandarlo a Latinoamérica. Entonces me llamó la atención ¿qué? Pues cosas como lo comentaba. O sea, a mí en ese hilo de comentarios Roger me demostró una cosa, y es que era mucho mejor community manager que yo. Mucho mejor gestor de comunidad que yo. Porque yo, si os habéis dado cuenta, aquellos que me leéis, soy un muy mal community manager. Soy un gestor de comunidad pésimo. Soy demasiado lanzado, soy demasiado... Entonces, muchas veces contesto un comentario y ¿qué hago? Provocar. Por eso intento ser cuidadoso en los comentarios. No quiero que nadie lo interprete como que ahí está Enrique y no contesta. No, es que tengo que... Muchas veces los escribo para borrarlos. Los escribo, me desahogo un poco, lo borro después. Yo me demostró en aquel hilo que la verdad es que cómo contestaba determinadas cosas que yo habría dicho, pero mamón. Pues no se contesta pero mamón, no es una buena idea. Menos por escrito. Pues la verdad es que me gustó mucho. Con lo cual, cuando apareció y me dijo esto del libro, pues de repente me encontré con que, claro, estaba con una persona a la que yo le tenía mucho respeto desde el punto de vista de cómo entendía esto. ¿Qué hizo Roger? Pues apareció y me dijo, hola Enrique, que quiero que escribas un libro, aquí está el título, aquí está la portada y esto es lo que quiero que hagas con él, quiero este enfoque. El título es el que traía él bajo el brazo. Pensamos, le dimos vueltas después si lo cambiamos, si no lo cambiamos tal, pero la verdad me gustó mucho y ahí se quedó. La foto no era esa, la foto era otra. La foto la hicimos después también una foto, pero claro, mi primera reacción es, ¿vas a hacer un libro con mi cara en la portada? ¿Pero qué dices? Me da un corte horrible. A mí ver, y encima verla ese tamaño, o sea, me muero. Ahora que me dices que de aquí a San Jordi va a estar en unos cuantos sitios, y yo con esas cosas, de verdad, yo soy muy tímido. Yo me muero de corte con esas cosas. Yo no haría pero yo sí. Y entonces, una de las cosas que me dijo es, vale, tú sabes mucho de tecnología y tal, pero de la parte editorial el que sé soy yo. Y efectivamente, cuando no sabes de algo es mejor dejarte asesorar. Y
tercera cosa que me dijo fue que quería un enfoque determinado, que lo quería pues, para, digamos, lo que llamamos en aquel momento la base de la pirámide. Me dijo, no escribas para tus lectores. Y hombre, si no escribo para mis lectores habituales, cuando lo lean van a decir, pues vale, esto ya me lo habías contado. Y es un poco la sensación incómoda de qué pasa si publicas un libro y todo el mundo que te lee habitualmente llega a tu blog y te dice, pues vale, esto ya me lo habías contado. Entonces, ¿qué he intentado hacer? Pues escribirlo de manera que aportase algo de valor el hecho diferencial con respecto al blog, que comentaba Santiago, que en el blog sueltas las cosas con menos espacio, menos tiempo de reflexión y sobre todo menos estructura. El blog es un cajón desastre organizado cronológicamente, pero no organizado por temas. ¿Lo puedes organizar por temas? Inténtalo, porque un día le pongo una clave, una etiqueta, otro día le pongo otra y otro día le pongo dos. Se me olvidan las cosas, ¿no? ¿Se puede organizar? Sí, pero yo no sí, yo me voy organizando y creo que encuentro las cosas que dije normalmente cuando las necesito. Pero desde luego no da la estructura que pretendo, que creo que genera el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo muchísimas gracias porque sí, me gusta trabajar contigo, de verdad. Y los méritos hay que reconocerlos y el libro nace no como una idea mía, sino como una idea de Roger Domingo. Más cuestiones, pues además resulta que nos dedicamos a hacer experimentos, nos dedicamos a juguetear con el tema, nos dedicamos a juguetear con el Creative Commons y me encuentro una actitud en todo momento de verdadero soporte por la editorial, de verdadero apoyo, y una persona que además va y lo vende dentro de la editorial, no tengo que ir yo a venderlo, simplemente en el Creative Commons. Y ahora pues tendremos una discusión muy interesante, que tengo muchas ganas de tener y que hoy si entráis en el blog la veréis, sobre ¿es que tanto hablar de cultura libre y tu libro cuesta dinero? Sí, es que, vamos a ver, una cosa es libre y otra cosa es gratis. Si hablas inglés te puedes confundir porque los dos se dicen free, pero free as in freedom no es lo mismo que free as in free beer. Es distinto, como Richard Stallman. Con lo cual, pues claro, sí, mi libro es libre, efectivamente. Tú eres libre de hacer con mi libro muchas cosas. No tengo por qué regalarlo. Ahora, si lo quieres compartir, compártelo. Adelante. Es más, creo que no va a ser malo que lo compartas. Creo que si de repente este libro se resulta que por otros canales se distribuye mucho, no va a ser malo para mí y seguramente tampoco va a ser malo para la editorial. Pues estoy bastante curiosa que a otros les cuesta mucho más entender de lo que me ha costado a Planeta, que no solamente decidió apostar por el tema, sino que incluso dijeron, nos tenemos que enterar de este tema, dime quiénes son los abogados que saben de esto, hablamos con Bufete Almeida, etcétera, etcétera, etcétera. Nos asesoramos muy bien en algo que esperemos que sea no solo una primera ocasión, sino que además persista, ¿no? Se haga en otros casos. Y en ese sentido, pues la verdad es que muy divertido el hacer pruebas, el jugar con la edición de iPhone. Aquellos que habéis visto la edición de iPhone, pues veréis que se puede leer, es legible y tal, pero la siguiente tendrá más sorpresillas. Si la edición de iPhone te la adquieres en este momento, lo que pasa es que en cuanto haya la siguiente versión se sustituye de manera automática, se actualiza sin costo y tendrá algunas sorpresitas más que yo creo que va a ser divertidas. Más cosas, pues ¿en qué creo yo? Pues yo creo en la teoría del diente de león. O sea, creo que es bueno, la estrategia del diente de león es muy buena, ¿no? O sea, la estrategia del diente de león, ¿cuál es? Pues que cuando soplas y cuando sopla el viento, aprovechando la fuerza que ponen otros, en este caso la del viento, el diente de león consigue que no haya ningún rincón, ninguna esquina, ninguna grieta en el asfalto sin una semilla de diente de león. Y entonces van y aparecen y crecen. No crecen todas, pero crecen muchas. Con un libro de este tipo, con el que lo que pretendo es que mucha gente sea capaz de crear sentido común y esquemas y estructuras sobre esta serie de cosas que, bueno, pueden tener su cierta complejidad, creo que la estrategia del diente de león es la mejor. Más cuestiones, pues más cosas que originan este libro. Pues cosas que originan este libro, si veis el primer capítulo está obviamente parafraseado de esta película, ¿no? Sexo no tiene tintas de vídeo. El primer capítulo viene a hablar precisamente de eso, ¿no? Supongo que es bueno darle un cierto agradecimiento a esas personas de esas industrias que nos han enseñado tanto. Nos han enseñado tanto como no se deben de hacer las cosas. Pero bueno, si no fuera por ellos que han proyectado a cámara rápida para que nuestros estudiantes en las escuelas de negocios puedan recibir tantas lecciones, pues no podríamos escribir libros de este tipo. O sea, realmente tenemos un caso de una serie de industrias que nos han hecho vivir a cámara rápida toda la transición que a un académico de hace unas cuantas generaciones le habría costado varias vidas poder ver. Nosotros tenemos el privilegio de verlo a cámara rápida.
Entonces, pues estamos viendo qué ocurre, cómo se reacciona, cómo no se reacciona, las fuerzas de acción y de acción, etcétera, etcétera, y la verdad es que es muy interesante. Entonces, ¿de qué te das cuenta viendo todo eso? Pues viendo todo eso te das cuenta de que realmente hay cosas que aquí son completamente diferentes. O sea, que cambian mucho. Cambia de repente pues, el hecho de que a mí me pueda gustar la fotografía, desde pequeñito, pero que de repente un día, jugueteando con una cámara y el iPhone que me acababan de enviar, resulta que hago esto, que no es original, que está Flickr llena de fotos como esta. La idea no es mía en absoluto. Había toda una serie, una galería de fotos que se llamaban Transparent Screen, de gente que hacía esto, hacía la foto y ponía el buscar, pues de repente resulta que te puedes encontrar siendo pues, la foto escogida para un artículo de Wired. Wired, la revista que llevo leyendo años, y que ver una foto mía ahí es como, ¡ah! ¡Qué pasada! Yo he conseguido como fotógrafo mucho más de lo que yo creí en mi vida que podía conseguir, sobre todo porque no soy fotógrafo, soy fotero, como mucho. Tiro fotos. No, pues la verdad, está muy bien. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que puedes, pues lo que ha pasado hoy, ¿no? Sacar lo que sea, un librito, una aplicación y tal, y que de repente, pues en unas horas o tal, se coloque ahí de 16 en las más vendidas? ¿Qué piezas hay que poner aquí para que esto sea posible? Para que alguien que no había hecho esto en su vida, yo no había escrito un libro de este tipo, de este tamaño, de este tal, nunca, ¿no? De repente tenga la posibilidad de encontrarse una tienda puesta en la red que te permite estar de tú a tú con gente que lleva un montón de tiempo pues, haciendo aplicaciones. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplanado el mundo, hemos aplanado un montón de cosas, ¿no? Hemos podido trabajar con algo que en Internet es fundamental. Es ese concepto de neutralidad de la red. Es decir, ¿qué nos permite hacer estas cosas? El hecho de que la red sea neutral. Si no lo fuese, ¿qué pasaría? Si no fuese neutral, los bits de unos irían más rápido que los bits de otros. Y por tanto, los bits de aquellos que no podemos pagar, pues se quedarían enterrados, desaparecerían, no serían visibles. Tendríamos un sistema de X canales, como en la televisión, ¿no? De pago, en los cuales pues, tienes esta oferta con tantos canales, pero los que no están en estos canales son los radioaficionados. Se escuchan unos a otros, pero no mucho más. Ahí es donde algunos nos quieren llevar. Entonces yo creo que el concepto de neutralidad de la red es fundamental, que el hecho de que Javier esté aquí pues es aparte de un detallazo por su parte, pues un punto donde quiero oírte más, donde quiero oíros mucho más, porque Google está siendo escogida en este caso como cabeza de turco para muchas cosas y para hablar de neutralidad de las redes y me tienes que pagar porque vas por mis cables, etcétera, etcétera. Y creo que Google es muy importante que tenga en cuenta una cosa: cuando defiende estos conceptos no se defiende a sí mismo, nos está defendiendo a todos. Y si de repente le da por pagar, no se falla a sí misma, nos falla a todos. Por lo tanto, hay una cosa que claramente no podéis hacer. ¿De qué te das cuenta cuando trabajas en estas cosas? Pues que lo que hay aquí es un mundo en el que ahora estamos viviendo diferentes arquitecturas. En este momento hay dos arquitecturas. Está la arquitectura que hemos construido los hombres ahí con ladrillos y con tal, y la arquitectura del dinosaurio. Están conviviendo las dos. Entonces, pues cuando conviven dos arquitecturas, cuando empieza a pasar cosas como lo que pasa cuando vas a China, a Shanghai, que me lleva el instituto todos los años a dar uno de los cursos de allí, el National Research University, es sobre todo una experiencia, pues te das cuenta de que hay en la misma ciudad, y sin moverte de la misma esquina, en una esquina, ves pues la arquitectura tradicional china, de los techos así, el rojo, el oropel, etcétera, etcétera, y mirando hacia otro lado, los rascacielos. Y en algunas, no la tenía en este caso, pero vuelves a dar la vuelta y te encuentras la arquitectura comunista, poscomunista, los bloques de hormigón, etcétera. Entonces, están conviviendo diferentes culturas, estamos conviviendo varias generaciones sobre el mismo sitio, hablando en lenguajes completamente distintos y que no hay forma de llegar a acuerdos, ni a conclusiones, ni nada. Entonces, pues claro, yo recuerdo pues, que un político aquí en el instituto, en un curso que damos a diputados, senadores, etcétera, todos los años, pues me dijo, no, es que en política no hay verdades, en política hay consensos. Entonces, ¿qué intento? Pues intento que la gente llegue a consensos pues, analizando las cosas de una manera más o menos con sentido común. El sentido común hay que armarlo. El sentido común hay que darle pues,
no sé, de alguna manera, herramientas para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, pues lo que he intentado es eso, es crear esas formas de analizar e intentar que la gente se enfrente a sus rigideces, a aquello que asume, aquello que asume desde hace mucho tiempo, ¿no? Que lo asumes como las religiones. O sea, ¿qué asumes en una religión? Pues que lo que, ¿no?, te han dicho desde pequeñito y te han educado con ella, o tus creencias están ahí y son algo inamovible. ¿Qué es un cliché? Un cliché es lo que hacemos para defendernos de una idea que no conseguimos entender. Como nos resulta intimidante y nos resulta muy incómodo no entenderla, adoptamos un cliché. Y el cliché nos vale para dos cosas. Uno, para explicárnoslo a nosotros mismos. Dos, para explicárselo al primero que pase, en cuanto entramos en conversación en un café. Con lo cual, de repente te encuentras con que nos estamos moviendo en un tema donde hace falta un montón de teoría, donde hace falta un montón de acuerdo, donde hace falta un montón de revisión de conceptos, nos estamos moviendo a nivel de clichés, que son ideas superficiales, simplemente asumidas por comodidad. Entonces, ¿qué pretendo? Pues que la gente se libre, o por lo menos descubra que tiene esos clichés, los analice y en algunos casos los desarme. Pero yo no vengo a vender nada. Bueno, un libro, pero no vengo a vender las teorías que hay en el libro, porque no hay tales teorías. Lo que hay son herramientas de análisis. Dos personas que provengan de diferentes esferas, de diferentes creencias, de diferentes sectores o industrias y tal, pueden acabar con ideas diferentes de este libro. Me parece perfecto. Lo que he intentado es un poco construir algo así, ¿no? Y dado que se trataba de un trabajo de construcción, que hace falta construir mucho y que estamos en pleno proceso de la obra, os aseguro que está así todavía, no hay paredes todavía cubiertas, estamos aquí poniendo un ladrillo detrás de otro, pues lo que he intentado es eso, es traeros directamente, pues, el ladrillo. Espero que no en el sentido literal de la palabra. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Dudas, preguntas, cuestiones y insultos, etcétera, lo que queráis, pues ahora le dedicamos un ratito. Tened en cuenta que vuestras preguntas son lo que se interponen entre vosotros y el cóctel, pero encantado de que le hacéis preguntas ahora, ¿vale? Muchísimas gracias. Elaborando un poco en tu idea de que sobre contenido libre y que no es lo mismo contenido libre que contenido gratuito, ¿no podríamos argumentar igualmente que hay una diferencia entre redes neutrales y redes gratuitas? O sea, que si unas compañías invierten en esas redes, es distinto asegurar que todo el mundo pueda montar en las redes versus asegurar que todo el mundo pueda montar gratis en esas redes. Pues totalmente de acuerdo, lo que pasa es que eran igualdad gratis. Por eso digo, Todo el mundo paga por un ancho de banda. Entonces, yo creo que lo que dice la neutralidad de las redes no es que sea gratis, de la misma manera que lo que dice, o sea, el hecho de que los contenidos sean libres no implica que los contenidos sean gratis, y el hecho de que las redes sean neutrales no implica que las redes sean gratuitas tampoco. Es decir, vamos, yo desde luego pago religiosamente los dos ADSL que tengo en casa con dos proveedores diferentes, porque si en mi casa se cae la ADSL es un desastre nacional, que hay más ordenadores que personas y donde vivimos todos conectados a todas horas casi, hasta el punto de que de vez en cuando nos hablamos, estando en el mismo salón, nos hablamos por el TikTok. Si se cae la ADSL, la verdad es que es un drama. Entonces, pago los dos ADSLs, pero me temo que vosotros tenéis una facturita también en de banda, ¿no? En Google también. No del todo pequeña, ¿no? O sea, entonces, es que ellos también pagan. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que quieren aparentemente las empresas de telecomunicaciones? Pues quieren más. Bueno, me parece muy legítimo que una empresa quiera más. Es decir, si tiene unos accionistas, si es una empresa que tiene que generar valor a sus accionistas, que quiera más me parece perfectamente defendible, perfectamente lógico. Pero claro, tiene que intentar conseguir ese más sin vulnerar las reglas que estaban puestas desde el primer momento. ¿Puede Telefónica competir? Sí. Puede perfectamente lanzar lo que quiera en sus propias redes. Buscadores, puede lanzar contenidos, puede dar, y de hecho algunas de esas cosas las ha intentado hacer. Lo que no puede hacer es, como la red es mía, lo mío va más rápido. Porque entonces ya tenemos un problema. Entonces yo creo que ahí es donde está la diferencia. La diferencia está efectivamente entre libre y gratis. Y no creo que el hecho de van a ser gratis. Que sea libre, o sea, que sea neutral, creo que es un requisito fundamental.
Simplemente, si no, no hablamos de la misma. Hombre, creo que es algo que conviene aclarar porque no sé si el concepto está claro para todo el mundo. O sea, se argumenta mucho y obviamente queda muy bien lo de la neutralidad, pero hay que marcar un poco la pauta. Sí, no, te digo, hay que analizarlo de muchas maneras, pero en principio el Internet nació neutral porque su protocolo es neutral y por lo tanto así debería seguir estando si queremos que siga siendo Internet, si no será otra cosa. Ese es el problema. Aquí. Hay una pregunta aquí. Bueno, lo primero, agradecer a la editorial el tema del Creative Commons, que yo creo que es un gran paso después de que impulse mucho las ventas, realmente soy un convencido. Por continuar con lo de neutralidad de la red, que es el tema de moda. ¿No os parece, y aquí seguramente Javier también te toca a ti mucho, que más allá del operador, dada la situación que hay ahora con los buscadores, que si queréis es un mercado manejado por 4 o 5 empresas en el mundo, el siguiente paso va a estar de la neutralidad en la red en controlar a los buscadores? Si alguien empieza a favorecer a alguien en su indexación, en su ranking, en su relevancia dentro de un buscador, esto va a tener mucha más importancia que los propios operadores, que al final es el canal de acceso y si no hay uno tienes otro, o sea, hay muchas más posibilidades. O sea, como veis, esta evolución de la neutralidad de la red, que ahora quizás Google, Yahoo, Microsoft pueden estar en una posición de queremos neutralidad en la red, pero a lo mejor el siguiente paso va a ser, bueno, nosotros también queremos controlar un poco quién accede, quién no accede, quién sabe primero, quién sabe después, ¿no? No quiero robarte... No, O sea, vamos a ver, yo el tema de neutralidad creo que lo tengo bastante claro y estoy de acuerdo con Enrique en que se está discutiendo, no, ni siquiera se está discutiendo el modelo de negocio, se está discutiendo qué Internet queremos en el futuro. Y en ese sentido yo creo que Internet ha empezado de una manera y ha traído una cantidad de innovación, más innovación de la que nunca se había llegado a desarrollar en el último siglo, se ha desarrollado en los últimos 5 años gracias a Internet. Lo que está ahora mismo en discusión es eso, cuál va a ser el Internet del futuro. Y el único punto que me gustaría aclarar aquí es que es una discusión que supera de lejos el ámbito nacional español y posiblemente el ámbito europeo, porque es un tema global por definición. Estamos hablando del mundo interconectado, con lo cual es una discusión mundial. Y esto es muy importante, lo digo porque yo creo que en ese sentido no voy a hablar más, se está discutiendo a altas esferas. Respecto a... no he entendido muy bien la pregunta de si hay que controlar a los buscadores. Yo en este sentido también lo tengo bastante claro. Hoy por hoy Internet es un repositorio de información tan grande que los buscadores que quieran seguir dando el servicio de buscador tienen que dar una relevancia y una rapidez, que son los criterios principales por los que tú puedas entrar en un Google, en un Yahoo o en un Bing. Y en el momento en que un buscador pierda su relevancia para favorecer o a unos o a otros, habrá otro a un clic de distancia y ese buscador perderá automáticamente a sus usuarios y de manera también inferida su negocio. Con lo cual, yo te hablo desde el caso de Google, porque es la empresa a la que represento. Tenemos muy claro que nos importa mucho más la relevancia, la calidad de los resultados de búsqueda, que quién esté en esos resultados de búsqueda. Y pensamos primero en el usuario, luego en el usuario y luego en el usuario. Luego a lo mejor pensamos en el empleado y luego en el modelo de negocio. Pero eso es para nosotros un mantra absoluto. A mí me llama la atención que en la historia, en la corta historia de Internet, ¿no? Los buscadores antes, al principio, no eran neutrales. Nada. De hecho, los buscadores lo que hacían era simular el modelo de negocio que existía fuera de la red. Es decir, fuera de la red, ¿qué ocurre? Que tiene más visibilidad ¿quién? ¿Quién más paga? ¿No? Si tú pagas, te pones en verdad. Si tú pagas, te pones en la mejor valla de la ciudad, ¿no? ¿Qué hacían los buscadores? Vender resultados, muchas veces. Los resultados se vendían. ¿Qué pasó cuando un tal Larry, un tal Sergey les dio por hacer un drop de abandonar su doctorado, ¿no? y empezar con su idea? Pues que lanzaron un buscador que efectivamente tenía una característica de cierta neutralidad, por lo menos que hacía una cosa, y es que situaba el control fuera del alcance del autor de la página. Eran otros los que decidían su página subía, bajaba o tal, vinculándola, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que el mercado de repente le sonrió, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, ¡guas! Entonces, pues yo creo que eso es un mecanismo que está controlado por el mercado. O sea, Google podría decidir de repente, estos contenidos no me gustan, los voy a desindexar y estos no sé qué, pero me temo que el mercado no le iba a responder en ese caso.
Entonces hay cosas que el mercado las controla y hay cosas que, claro, son prerequisitos del mercado. O sea, si la decisión de Google influenciase todo el resto de cómo se compite en Internet, pues sería un problema. Sí, gracias. Quería decir que en un principio alabar a Google por decir que defienden al usuario y luego al usuario, que yo creo que es el enfoque que tiene que llevar la red y eso no tiene que cambiar nunca. Y que luego decir sobre la neutralidad de la red, que es una cosa que debe seguir, que hay que luchar contra los intereses de los demás y que creo que es una cosa que el Internet es un nuevo medio, que por ejemplo, que es un nuevo canal, ¿no? Que es, aparte de la televisión, el periodismo, podemos decir que Internet es un nuevo canal donde entran todas estos nuevos medios y que creo que al ser nuevo lo podemos hacer bien y que creo que si conseguimos defender los intereses de los usuarios puede llegar a ser un nuevo sitio donde estar y que creo que es una cosa que debemos defender a nivel nacional y a nivel global y que de veras que creo que tienen que perdurar más los intereses intelectuales más que los intereses capitalistas y simplemente decir eso. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, soy Andreu Bea. Hoy represento a Internet Society, soy el presidente de la Red de Español y tengo la suerte de haber vivido los últimos 6 años en Palo Alto y veo la net neutrality un poco distinto, ¿no? Porque ahora quizá el señor Abierta la ha puesto de moda aquí, cuando yo precisamente creo que sería Telefónica que tendría que pagar a Google. Quizás soy raro, pero claro, ustedes no sé si se acuerdan que en el 95 se creó una internet a la española que se llamaba Infobía, con IPs privadas, desde fuera no se podía ver, y que al final se tuvo que recomponer una cosa que se llama Infobía Plus, por exceso de competencia, y que al final fuera pues un poco más, no neutral, pero que sí que dejara ver en todos los sitios. Y no lo hizo el gobierno, sino que lo hizo el mercado, porque la gente utilizaba la Infobía para acceder a Internet, para nada más. Aunque Telefónica siguiera haciendo. Pues, y recuerdo un poco la historia aquí en España, porque creo que hay mucha gente que se olvida, ¿no? El primero se lo alienta. Precisamente nadie pagaría los 39 euros masiva que en los últimos 11 años, si está libre de mercado, pues en los últimos 11 años no se ha movido ni un euro el precio de la DSL en España. Es ofertas, no sé qué. Pero yo, estando en la comisión cuando se hizo, cuando se terminó exactamente el precio, y era el año 98, y se puso 39 euros masiva, fue en ese momento pesetas, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que tenemos aquí son revendedores de este ADSL, solo hay un operador. Cuando alguien quiere poner fibra, se lo cargan. En este país tenemos esta desgracia. Yo ahora voy a intentar poner en marcha un programa, si me dejan, que se llamará Voluntarios por la Fibra, porque si ustedes leen el último informe de la CMT, hasta el 2024 se supone que habrá un 38% de penetración de Fiber to the Home en España. Esto sí se deja a los operadores que hay ahora. Imagínense que no llegamos a un 50% de aquí a 15 años, pues la única solución que le veo es como se hizo en Cataluña en 1910. El presidente de allí dijo, ustedes, los países que había, pongan los palos, que la Mancomunidad de Cataluña pondrá los cables y las centrales. Yo voy a decir, ustedes pongan la fibra, vamos a hacerlo con universidades y generen el pack de fibra. ¿Y qué es el pack de fibra? Es una cosa, unas especificaciones, que tendrás más caro, más barato, más largo, más tal, y para los pueblos, el señor País, pues lo va a poder instalar él hasta la arquera. Y ya lo hará bien, no hará un destrozo en su casa. Lo hará bien. Y si usted lo hace, le doy 100 megabits durante 2 años, gratuito. En este caso sí es gratuito, porque estás haciendo una inversión de país. Entonces, la jugada tiene que ser así. Y tiene que ser como
como está haciendo, por ejemplo, wifi.net, no sé si lo conocéis también en Cataluña, aquí están pues para las masías y las zonas que no están dentro de cobertura, ni mucho menos de la DSL, pues les están poniendo fibra y les están poniendo, en el caso, pues WiMAX para que accedan. Porque estos señores, si se esperan a que, ya no digo telefónica, el operador de turno llegue allí, yo siempre digo, y soy catalán, que de Manresa, que está en el centro de Cataluña, para arriba, eso me cuesta más conectarme allí que en el norte de África. Y es así, es verdad, porque en el norte de África al menos tienes cibercafés en cada esquina. Allí no. Entonces, dicho todo esto, insisto en mi tesis, creo que los señores de Telefónica tendrían que pagar a los señores de Google y a los señores que proveen contenidos, porque si no, no estarían cobrando una barbaridad. Yo en Palo Alto pago $4, como 100 megabits, y está sponsorizado por Yahoo, por Google, y está. Y aquí pago 40 y la verdad es que es penoso. O sea, yo tengo la sensación de como si me hubieran puesto un paracaídas en la espalda. Sí. Gracias. Bueno, quería preguntarte, este fin de semana pasado en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, David Gelernter, creo que es el nombre, uno de los fundadores de la web, bueno, hacía manifiesto sobre el futuro, hacia dónde va todo Internet, ¿no? Muy interesante, 19 puntos, a ver si lo podemos traducir, porque, claro, se publicado en alemán. Entonces ahí había un punto que era el tema del live streaming, ¿no? El tema del streaming, el tema de Twitter, todo esto que estamos viendo. Enrique, ¿tú cómo ves todo eso? Porque, claro, él decía que esto va cada vez más rápido, esto está cogiendo una velocidad increíble, todo hay que hacerlo ya en vivo, aquí tenemos el live streaming también, yo esta noche en YouTube, mi redactora que está... Es decir, estamos llegando a una velocidad ya increíble y todo esto va pasando como un gran río, un flujo informativo que es que ya... No sé, ¿tú cómo ves la evolución de esto, de esta palabra de moda que se está convirtiendo en Internet, ¿no? El live streaming. Creo que es una de las batallas más bonitas. Hay dos batallas en este momento preciosas dentro de Internet, desde el punto de vista del profesor, ¿no? De cuál es el jugo que te dan cuando las estudias o cuando las explicas, teniendo en cuenta que no se pueden explicar, porque todavía está en su planteamiento, ¿no? Una es la de la guerra de las identidades. ¿Quién va a llevarse un poco la gestión de la identidad de las personas, ¿no? Entonces vosotros cuando entráis en un sitio a comentar, pues os identificáis con vuestro login de Facebook, o con vuestro login de Google Friend Connect, o vuestro login de Twitter. ¿Quién se va a llevar un poco eso, ¿no? Y la otra es la web en tiempo real. O sea, ¿cómo evoluciona esa web en tiempo real? La web en tiempo real nos está cambiando la forma de entender la web. Hoy Google ha hecho un anuncio, de hecho, con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de un protocolo a los blogs de WordPress, que va a hacer que los blogs de WordPress sean los que le digan a Google, che, que ya puedes venir, que mandes la arañita que yo ya he publicado. En tiempo real, rápido, que si no... Entonces, una cosa de este tipo. ¿Qué ocurre cuando Twitter se convierte, ¿no? de repente en el pulso de lo que ocurre? ¿Qué ocurre cuando de repente tú ya no te enteras del terremoto en Chile por el hecho de que oigas a una serie de medios o de agencias contarlo, sino por el hecho de que en tu stream de Twitter empieza a aparecer gente que desde Chile dice, coño, esto se mueve, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el pulso de la web resulta que se convierten, esa serie de proveedores se convierten en el pulso de la web. Y otros tienen que intentar luchar por generar ese pulso, o por lo menos por agregarlo. Desde el punto de vista BUT es un poco una batalla de este tipo. Lo vamos a agregar para poder indexar toda esa información. Y luego la otra reflexión es con respecto a la privacidad. O sea, ¿qué pasa con respecto a cuánta información compartimos? Y ahí hay muchísimo que hablar, porque nuestra mentalidad, la mentalidad de los que estamos en generaciones, pues eso, parecidas a la mía, yo creo que es completamente distinta a la que viene pues, de la generación de mi hija y todavía más pequeños, ¿no? O sea, creo que a nosotros nos ofendería normalmente quedarnos sin que nuestra privacidad se viese reducida o desapareciese o tal. Sin embargo, ellos son tan felices siendo transparentes. Curioso, comparten muchísima más información, ¿no? Entonces, claro, curiosamente la privacidad tiene algo de anomalía histórica, como decía Eric Schmidt o como decía Mark Zuckerberg recientemente, ¿no? Cuando vivíamos en pueblecitos pequeñitos, pues la privacidad casi no existía. Tú sabías lo que hacía tu vecino, lo que hacían sus hijos, lo que si estudiaban mucho, poco, regular, o si le dolía la cabeza los días, no sé cuántos cada mes, lo sabías. Porque estabas ahí. Tu ancho de banda mental abarcaba eso. Cuando nos empezamos a ir a las ciudades grandes, eso se perdió. Porque tu ancho de banda mental ya no daba para situar lo que hacían todos tus convecinos de ese bloque enorme de cemento lleno de apartamentos. Pero ahora, ¿qué ocurre?
La tecnología empieza a darte como para que tú bajes, veas el nombre de tu vecino en el buzón, lo googlees y sepas lo que está haciendo. Con lo cual, de nuevo, la privacidad vuelve a ser algo que, sí, recuerdas que había privacidad, ¿no? Entonces, yo creo que, y curiosamente, no está siendo un movimiento impuesto, sino un movimiento de adopción voluntaria. Entonces, yo creo que la reflexión que hay que hacerla por esos lados. Pero no soy capaz de hacer más enteros. Hola, soy Tica de Adiós a los Libros. Esta es una pregunta para Roger, que me pasó ahora por Twitter. ¿Cómo vais a sacar el libro de Enrique Dans con DRM y licencia Creative Commons cuando en principio son incompatibles? Y bueno, la pregunta que me han hecho. Y luego otra pregunta. En España hay, yo creo que una costumbre, una cultura ya de acceder a contenidos sin pagar. Entonces, por ejemplo, ayer Pedro J. Sacor anunció El Mundo. ¿No creéis que ya va a ser muy difícil convencer a un sector de la población que pague por contenidos? Gracias. A ver, a la primera pregunta. No es que sea incompatible, es que no hay otra forma de hacerlo. Es decir, si tú quieres publicar un libro con una aplicación en iTunes, tienes que utilizar los mecanismos que te proporciona iTunes. Y no hay otros. Es decir, no podemos hacer una aplicación tal como la hemos hecho para que la gente se la pueda descargar, se la pueda leer y que hacerlo de un modo distinto. Es decir, no es que sea incompatible, es que es la manera que se puede hacer. Que sea, aparte, una cosa es el Creative Commons, lo otro es el DRM, que son cosas necesariamente distintas. De todas formas, hay abogados detrás de esto. Quiero deciros que hay un abogado que ha mirado perfectamente todos los posibles agujeros que podría traer esto. Yo hay cosas de las que necesito hablar en un comentario, en exponer y tal, pero hay cosas de las que prefiero que hablen los expertos, ¿no? Y en este caso, pues, Pepe Almeida, que se dedican bastante a este tema, pues llegaron a la conclusión de que era compatible, que era algo que se podía hacer desde el punto de vista legal y que, por lo tanto, pues no había agujero de demasiado. No había agujero. Aquí los contenidos gratis. Sí, la cultura de pago, la cultura de gratis. Bueno, creo que es más para ti que para mí. En cualquier caso, a ver, yo a mi opinión personal digo que es lo necesariamente de planeta. Mi opinión personal, yo creo que, como ha dicho antes Enrique, una cosa es que la cultura sea gratis, la otra que sea libre. La cultura, que cualquier persona que sea un creador, cualquier persona que hace algo, necesariamente tiene su derecho a cobrar por ello. Y por eso están ahora apareciendo ese tipo de licencias. ¿Que la cultura tiene que ser gratis? Pues no necesariamente. Las cosas no son gratis en ningún lado. Nos hemos acostumbrado a que las cosas en Internet son gratis, pero en realidad no es que sean gratis, realmente están sponsorizadas por alguien. Pero gratis no hay nada. Nadie trabaja gratis. Los libros deberían ser gratis porque es cultura. Lo siento, oye, hay un traductor y yo todavía no conozco ningún traductor que trabaje gratis. Que hace tiempo que lo pido, ¿eh? Oye, tú traduces un libro gratis, coño, no hay manera. Maquetadores que trabajen gratis, todavía no hay manera de encontrarlos. Diseñadores que trabajen gratis. El fotógrafo de la foto que se trabaja gratis, tampoco. Al final, la gente no trabaja gratis. Con lo cual, la gente que crea cultura, o sea, los creadores de cultura, no tienen que darlo gratis necesariamente. No son dos cosas que vayan atadas. Ahora bien, que se puedan hacer a las licencias, como en este caso, que permitan utilizar libremente este contenido, dicho libremente, y hacer uso de él. Perfecto, de eso se trata, y hacia ahí van los tiros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que apoyar. Pero son términos distintos. Y en realidad, a mí me cuesta entender que haya tanto dilema. Es decir, en el blog de Enrique y en Twitter, últimamente es la aparición del libro de mucha gente que dice: Enrique, pero pues, ¿por qué no lo haces gratis? Pero es que lo tiene que hacer gratis. Es que no tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. Yo creo que había un objetivo muy claro, y es que el libro llegase a un público determinado. La mejor forma de llegar a ese público se decidió que era hacerlo en papel. ¿Por qué? Pues porque ese público no lee libros. A día de hoy no lee libros. Al menos esa parte de ese segmento del público. Si quiero llegar a ese público y quiero llegar con eficiencia, necesito dos cosas, ¿no? Una editorial, y además una editorial que tenga muy buena distribución. Tengo la suerte de que la editorial me dice
Me dice ven y yo voy y lo dejo todo, ¿no? Me pongo a escribir el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se podría distribuir el libro gratis, podría hacerlo, pero me parece que mi editorial no estaría contenta, con lo cual su apuesta por el libro y su empuje sería mucho menor, con lo cual conseguiría precisamente lo que no quiero, llegar a menos gente. ¿Que escribo el libro y lo cuelgo en mi blog? Pues sí, me leerían los lectores de mi blog. Bien, genial, pero yo creo que me lea más gente, precisamente. Pero yo creo que al final es un encanto bastante interesado. Vamos a ver cómo funciona. Todo tiene algo de experimento, claro. Yo desde luego estoy encantado con el tema, y lo que voy a estar encantado es esta noche de discutirlo en el blog también, porque además para los comentarios se permite. Una preguntita más y nos vamos con el cóctel, si no nos da tiempo a comer. Hola, mi nombre es Roberto Jiménez, yo trabajo en Nosté, en una pyme. Nosotros hace tiempo que estamos pensando sobre cómo va a ser el próximo modelo de Internet. Voy a recoger el testigo que ha dejado caer Javier Rodríguez. Y una de las cosas que hemos visto con mucha preocupación en los últimos 6 meses ha sido una ofensiva generalizada hacia Internet de vamos a poner puertas a Internet, esto no cambia respecto al mundo del día a día, esto no es nada nuevo, esto va a estar totalmente legislado, no hay nada más que pasearse por las noticias de los grandes medios de comunicación, ataque de Google en Italia, redes wifi prohibidas en Reino Unido, ley de economía sostenible, ataque europeo, es decir, estamos viendo una ofensiva muy importante hacia cómo estaba evolucionando Internet. ¿Cuál es el sentimiento, Javier? Que decir, la discusión está claro que se altos foros, supongo que habrá implicado think tanks norteamericanos muy potentes, foros, estos foros económicos que todo el mundo habla que son ultra secretos, no se sabe lo que se discute ahí. ¿Cuál es el sentimiento hacia dónde va a caer la balanza? Es decir, ¿Internet va a seguir siendo como la estamos viendo o de repente van a cerrar todas las puertas y va a ser un Estado nacional casi de sitio como algunos intereses quisieran? Si lo supiera, posiblemente podría también vender un libro, porque es complicado. Pero sí que es verdad, o sea, vamos a ver, las discusiones obviamente se están teniendo sobre todo en el ámbito regulatorio, porque en el fondo es ahí donde se van a predirigir los destinos de Internet y cómo vamos a vivirlo en el futuro. Yo, personalmente, esto no es opinión de Google, es personal mía, yo creo que es posible que con todo este movimiento se pueda dar un paso atrás, pero estoy convencido que luego va a ser para dar 4 hacia adelante. Es decir, yo creo que la evolución que estamos teniendo en Internet es imparable, que va a ser muy difícil ponerle puertas al campo, pero que sí que es verdad que hay que tener en cuenta aspectos regulatorios que afectan a la sociedad, de derechos fundamentales, que obviamente Internet no puede lesionar. Enrique ha hablado de temas de privacidad, propiedad intelectual, son temas que llevan en la historia de la humanidad y del derecho mucho tiempo y que tienen que saber coexistir con el desarrollo de Internet. Con lo cual yo creo que sí, es posible con tanta ofensiva como tú dices, que haya un paso atrás, lo que estoy seguro que va a ser para pegar 4 hacia adelante. Lo que no quiero decir es que Internet va a crearse sin legislar. En Internet valen las mismas leyes que fuera Internet. Hemos tardado mucho en llegar al consenso que tenemos hoy con respecto a las leyes. Lo que pasa es que esas leyes también aplican con el sentido común, con la interpretación adecuada de los jueces, como está ocurriendo, pues se aplican. ¿verdad? Lo que hay que evitar es la hiperlegislación aquí, la hiperinflación legislativa, porque le suena raro con el turno. Muchísimas gracias a todos y vamos a tomarnos un vinito.